Una leona pide ayuda a un hombre. Lo que ocurrió a continuación fue increíble. Nacido originalmente en Colombia, Roberto pasó la mayor parte de su vida en un parque de vida silvestre en África. Inmerso en la majestuosidad y la diversidad de la fauna africana, su pasión por la vida salvaje lo llevó a asumir el papel de veterinario y a explorar su amor por la fotografía como un apasionado aficionado. Diariamente, solía patrullar meticulosamente la zona con su cámara en mano, cautivado por la incertidumbre y la belleza que la naturaleza tenía para ofrecer, sin sospechar lo que el destino le tenía reservado en ese día en particular. En el horizonte, detrás de unas rocas estratégicamente posicionadas, se ocultaba una majestuosa leona, un ejemplar de la vida salvaje africana que Roberto nunca había estado tan cerca de presenciar en su hábitat natural. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. La magnitud de la bestia lo dejó atónito, su corazón latiendo con una mezcla de asombro y aprensión. La leona, notando la presencia de Roberto, se mantuvo oculta entre las sombras, observándolo con los ojos penetrantes. Este encuentro inesperado llenó a Roberto de una intensa oleada de emoción y miedo, lo cual se reflejó en la forma en que empuñó su rifle, anticipando un posible enfrentamiento con el depredador africano. Sin embargo, la leona no se comportó como un peligro inminente. Sorprendentemente, en lugar de atacar, emitió un gruñido que resonó en la sabana. Este momento desencadenó una serie de pensamientos en la mente de Roberto, quien comprendió que algo crucial había desencadenado la actitud de la leona y que ese instante sería determinante en su vida. La razón por la cual el majestuoso felino optó por no emprender un ataque fue en su incapacidad para hacerlo. Se descubrió que su pata había quedado atrapada en una trampa, lo cual confinaba a desplazarse apenas unos cuantos metros antes de que el dolor se tornara insoportable. La sensación de alivio inundó a Roberto al saber que aún se encontraba a salvo en una situación tan precaria. Sin embargo, una ola de horror lo embargó al contemplar la forma inhumana en que el animal había sido capturado. Era evidente que este acto reprochable recaía en manos de cazadores furtivos ilegales, quienes sin lugar a dudas regresarían con el propósito de dar caza a sus presas para lucrarse a costa de ellas. Roberto quedó profundamente consternado por esta idea y comprendió de inmediato que debía tomar medidas para brindarle su ayuda a este majestuoso felino. Decidió tomar la decisión valiente de aproximarse a la leona, con la esperanza de llegar lo suficientemente cerca de la trampa para liberarla de su tormento. Sin embargo, cuando se aproximaba con cuidado, el animal, aún asustado por su presencia, se alzó sobre sus patas emitiendo un fuerte gruñido y lanzando un golpe poderoso con una de sus imponentes extremidades. La agilidad de Roberto le permitió evitar el ataque y mantenerse fuera de su alcance, comprendiendo claramente que la leona no toleraría su cercanía. Gracias a su vasta experiencia profesional como veterinario, Roberto fue capaz de notar otro problema crucial. Cuando la leona lo mordió, sus ojos se posaron en su abdomen, específicamente en sus pezones, los cuales estaban visiblemente hinchados y repletos de leche. Este indicio inconfundible revelaba que la leona tenía crías cercanas, pequeños cachorros que estaban indefensos y cuya supervivencia estaba en grave peligro si su madre no regresaba con prontitud. La idea de que los pequeños quedaran desamparados o fuera presa de otro depredador era simplemente insoportable para Roberto. La madre, aún atrapada y reticente a que Roberto se acercara, dejó al compasivo hombre sin más alternativa que emprender la búsqueda de las crías y reunirlas con su madre en un emotivo acto de rescate. La decisión era urgente, no solo para el bienestar de los cachorros, sino también para la tranquilidad de la leona, quien aguardaba ansiosamente el regreso de sus amados hijos
en medio de la sabana africana. Por suerte, Roberto sabía que no podían estar muy lejos y así buscó hasta que encontró unas huellas. Siguió las huellas durante una corta distancia hasta que escuchó ruidos prometedores. Lo siguió y encontró a 3 cachorros de león escondidos entre la hierba alta, llamando a su madre. Roberto rápidamente la tomó en sus brazos y caminó de regreso hacia la leona cautiva. Cuando la leona madre avistó a sus pequeños, no pudo evitar rugir con emoción mientras hacía esfuerzos por liberarse de su trampa. Roberto, preocupado por no causarle más daño del que ya había sufrido, procedió con cautela, depositar con sumo cuidado a los jóvenes cachorros en el suelo. El alivio inundó su ser al ver que se reunían de nuevo con su madre. Los pequeños, llenos de vitalidad, no tardaron en emitir su característico llamado, una melodía de reunión que resonaba en la sabana. Con paso sosegado y voz calmada, Roberto se aproximó a la leona buscando transmitirle calma y consuelo, asegurándole que no representaba amenaza alguna. La majestuosa leona, conmovida por la serenidad del hombre, se aquietó y finalmente permitió que sus crías se acercaran. Se recostó en la hierba alta, ofreciendo a sus cachorros la oportunidad de amamantar y nutrirse con su leche materna, en un hermoso acto de amor maternal. Roberto, desde una distancia segura, observó con gratitud y emoción cómo la familia de los leones se reunía. La alegría que inundó su corazón al ver a los pequeños nuevamente con su madre no tenía límites. Era un emotivo testimonio de la vida en la naturaleza y de la conexión entre las criaturas de la sabana. Un recordatorio conmovedor de la belleza de la vida salvaje que tanto amaba. Pero todavía no sabía cómo liberar a la leona. Durante un rato, Roberto se quedó sentado y le habló con dulzura. No tenía idea de cuánto tiempo había estado atrapada, pero sabía que debía tener hambre. Roberto aseguró que regresaría y rápidamente corrió hacia su auto y condujo un poco hasta que se topó en el cadáver de una cebra. Aunque al animal le quedaba muy poca carne, sabía que sería suficiente. El valiente cortó un gran trozo de carne del animal fallecido y regresó con la leona y sus cachorros. El gran felino ya no era tan hostil como antes. Incluso parecía feliz de volver a ver al hombre, especialmente porque tenía un gran trozo de carne para ella. Roberto observó mientras ella se lamía los labios. Le habló suavemente al animal antes de darle la carne. La leona se levantó vacilante y olió la carne antes de sumergirse en su comida. Mientras ella estaba distraída, Roberto se dio cuenta de que esta era su momento. Con un certero disparo de su pistola tranquilizante, inyectó a la leona un sedante antes de que la droga hiciera efecto. Le soltó la pata de la trampa y trató de atraerla a la parte trasera del camión, donde ya había colocado a los 3 cachorros en una perrera. No obstante, su atención estaba tan absorbida por la tarea que tenía entre manos que no se percató de que la leona había cesado de alimentarse y se aproximaba sigilosamente a tan solo unos pocos metros de distancia de él. Fue únicamente cuando una sutil sombra proyectada cayó sobre su figura que Roberto alzó lentamente la vista y contempló a la leona que se encontraba a escasos centímetros de él. La situación era tensa, pero para sorpresa de Roberto, la leona, en lugar de demostrarle signos de enojo y prepararse para un posible ataque, optó por quedarse en su sitio. La majestuosa leona estaba claramente herida, incapaz de desplazarse con la gracia y el poder que solía caracterizarla. La imagen de sufrimiento era evidente, y Roberto sentía una urgencia abrumadora por rescatarla y llevarla a un lugar seguro antes de que su estado empeorara, al punto de desmayarse. Con un gesto delicado y compasivo, Roberto intentó alentarla a subir a la parte trasera de la camioneta, brindándole un suave empujón. Lo que ocurrió a continuación fue completamente inesperado. La leona no solo no puso resistencia, sino que se aproximó a Roberto y comenzó a frotar su cabeza contra él en un acto de gratitud y confianza.
Finalmente, con la leona a salvo en la parte trasera de la camioneta, Roberto la aseguró y se apresuró a conducir lo más rápido que pudo hacia la reserva, donde tanto él como otros dedicados trabajadores se encargarían de cuidar de la herida leona y sus cachorros. Mientras Roberto se alejaba de la escena, no pudo evitar maravillarse y reflexionar sobre lo extraordinario de lo que acababa de presenciar. En la reserva de vida silvestre, él, junto con sus dedicados colegas, se dedicaron incansablemente a atender y cuidar a la leona herida, brindando los cuidados necesarios a los cachorros que dependían de ella. A lo largo de los meses de convivencia y atención, se forjó un vínculo único entre la leona y sus pequeños protegidos y el compasivo Roberto. Finalmente, llegó el momento de tomar una decisión crucial, de volver a esta unida familia de leones a su entorno natural. Antes de separarse, en un emotivo y simbólico gesto de despedida, se abrazaron por última vez, marcando un momento de profunda conexión entre el hombre y los majestuosos felinos a los que había dedicado tanto esfuerzo en ayudar. Pasaron algunos años en los que Roberto no tuvo la fortuna de volver a cruzarse con ninguno de los leones a los que había brindado auxilio en ese fatídico día. Sin embargo, un día, la vida le tenía reservada una sorpresa extraordinaria. Al detenerse en un punto determinado de la vasta naturaleza, Roberto quedó estupefacto al presenciar un espectáculo que superaba todas sus expectativas. Una majestuosa manada de leones se encontraba descansando bajo la sombra protectora de un imponente árbol. Cuando Roberto decidió detenerse a cierta distancia de los majestuosos leones, uno de ellos, con su mirada penetrante y curiosa, alzó la cabeza para observarlo detenidamente. A medida que el hombre se aproximaba, aquel león se puso de pie y comenzó a avanzar rápidamente hacia él. Al principio, una sensación de nerviosismo recorrió a Roberto, ya que la incertidumbre de un posible ataque lo inquietaba. Sin embargo, a medida de que el león se acercaba más, un asombro indescriptible invadió su ser, pues comenzó a reconocer a este majestuoso felino. De repente, le vino a la mente un recuerdo de 4 años atrás, recordando el momento en que había rescatado a un pequeño cachorro de león. La sorpresa de ver al león parecía recordarlo. Dejó a Roberto sin palabras. El león, ahora lo suficientemente cerca, mostró su afecto al empujar su cabeza suavemente contra el hombre, una señal de reconocimiento y gratitud que lo conmovió profundamente. Roberto no pudo evitar reír de alegría mientras acariciaba con ternura el pelaje del león, reviviendo el inolvidable lazo que habían forjado. Finalmente, consciente de que su visita no podía prolongarse más, Roberto giró su vehículo y emprendió el viaje de regreso a casa. Sin embargo, antes de alejarse por completo, un poderoso y resonante rugido del león macho se hizo eco en la sabana. Aunque sabía que esta era una experiencia única y que no volvería a ver a estas majestuosas criaturas, Roberto no pudo evitar reflexionar sobre el fuerte y duradero vínculo que había logrado forjar en tan poco tiempo. Aquel momento se quedó grabado en su memoria como un tributo a la maravillosa conexión entre el hombre y la naturaleza. Y aunque nunca volvió a verlos, no podría haber estado más feliz con la experiencia que tuvo con estas increíbles criaturas. Si te ha conmovido esta historia, no esperes para ver la siguiente. Esta otra asombrosa narración se desarrolló en un santuario de vida silvestre, ubicada en la hermosa Sudáfrica. Mientras exploramos esta apasionante historia, profundicemos en los diversos aspectos de esta emotiva experiencia, deteniéndonos en los detalles que la hacen tan cautivadora. El día comenzó como cualquier otro en el santuario. El cálido sol africano ascendía en el horizonte, inundando la vasta tierra con su resplandor dorado. La majestuosa manada de elefantes se movía con gracia mientras seguía su rutina diaria, pastando y buscando alimento. Finalmente, decidieron detenerse en un abrevadero natural para calmar su sed y refrescarse.
El miembro más joven de la manada estaba particularmente emocionado por este momento para él. Chapotear en el agua era el punto culminante del día, proporcionándole un alivio bienvenido después de pasar horas bajo el ardiente sol africano. Siguiendo su rutina, el bebé elefante comenzó a jugar alegremente en el agua, pero de repente todo cambió. Mientras disfrutaba revolcándose en el charco fangoso, quedó atrapado en las orillas resbaladizas del pozo de agua y sus esfuerzos por liberarse resultaron en vano. El pequeño elefante entró en pánico y luchó desesperadamente por su libertad, pero contrariamente a sus esfuerzos, cuando más forcejeaba, más se hundía en el lodo. El drama del joven elefante pasó desapercibido para el resto de la manada. Cuando solo se dio cuenta de la situación, cuando llegó el momento de continuar su camino, cuando la manada se reunió para partir, notaron algo inusual. Siguiendo su instinto protector, los elefantes rodearon al bebé angustiado, intentando liberarlo sin éxito. A pesar de sus esfuerzos, el pequeño elefante permaneció atrapado en su atolladero. Consciente de su incapacidad para liberar al cachorro por sí mismos, los elefantes llamaron al resto de la manada para que los ayudara. Juntos intentaron liberar al pequeño elefante, pero la situación se tornó cada vez más crítica. Los gritos desesperados de los elefantes se hicieron audibles para algunos visitantes del santuario, pero al principio no comprendieron la gravedad de la situación. La tensión aumentó gradualmente mientras la manada seguía su lucha incansable para liberar al bebé elefante. En medio de la desesperación, los elefantes atentos percibieron un sonido distante que se acercaba rápidamente. Este sonido, en un principio indefinido, generó una creciente presión entre los miembros de la manada, quienes aguzaron sus sentidos en búsqueda de pistas sobre su origen. A medida que el sonido se intensificaba, los elefantes compartían una inquietud palpable. Sus trompas se agitaban nerviosamente mientras buscaban identificar la fuente de tal perturbación. La ansiedad se apoderaba de ellos, ya que no podían determinar si este nuevo elemento sería un amigo que les brindara ayuda o un posible enemigo que les trajera peligro. La incertidumbre se acrecentó cuando finalmente emergió en el horizonte la figura de un jeep, un vehículo ajeno a su entorno natural y desconocido para estos majestuosos animales. La vista del jeep desató una nueva ola de preocupación en la manada, pues los elefantes, como seres instintivos que son, no lograban discernir de inmediato si los ocupantes del vehículo serían aliados o una amenaza en medio de la angustiosa situación. Los elefantes se agruparon más cerca del bebé atrapado, formando un anillo de protección en torno a su miembro más joven. Con orejas erguidas y ojos alertas, se prepararon para hacer frente a lo desconocido. La llegada del jeep había inyectado un elemento adicional de tensión en esta dramática escena de lucha y supervivencia en la naturaleza. La manada, en un acto de solidaridad y protección instintiva, se cerró de manera protectora alrededor del bebé elefante, sin tener tiempo suficiente para evaluar o comprender las intenciones de los recién llegados. Los hombres en el jeep, al observar esta respuesta decidida por parte de los majestuosos elefantes, desplegaron una estrategia para intentar disipar la manada y entender la complejidad de la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Los elefantes, por su parte, mostraron una firme determinación en su objetivo de salvaguardar a su miembro más joven, y esa determinación se tradujo en una negativa decidida a ceder terreno ante los hombres del jeep. Mantuvieron su posición con una mezcla de orgullo y valentía, mientras su impresionante tamaño y presencia dominante dejaban claro que estaban dispuestos a defender a capa y espada la seguridad del pequeño elefante atrapado en el fango. Ahora, el pequeño elefante se encontraba en una posición desafiante, atrapado entre el barro y los hombres que le parecían amenazadores. Una batalla silenciosa se liberó entre los elefantes y los ocupantes del jeep, ya que quedó claro que ninguna de las partes cedería finalmente.
En las siguientes horas, los miembros más jóvenes de la manada decidieron huir, priorizando su propia seguridad por encima del bebé atrapado. Esto dejó a los elefantes adultos con una decisión desgarradora por tomar. El bebé seguía sin liberarse y ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Mientras tanto, el jeep todavía tenía combustible y su conductor estaba decidido a separar la manada para entender la situación. En una decisión dolorosa, los elefantes mayores optaron por dejar atrás al bebé, manteniendo a la mayoría de la manada unida. Los hombres que viajaban en el jeep demostraron su determinación al prevalecer en la situación, aunque las intenciones de su vehículo resultaban irrelevantes para el pobre bebé, quien se encontraba solo y desamparado, enfrentando esta difícil situación por sí mismo. El pequeño elefante luchó valientemente en un esfuerzo inútil por liberarse de su aprieto. La esperanza surgió en medio de esta desafiante escena, cuando se reveló que los ocupantes del jeep no eran cazadores furtivos, sino simples turistas. En realidad eran dedicados guardabosques de la reserva natural. Habían respondido de manera inmediata y solidaria a los angustiosos llamados de auxilio de los animales. Su único propósito y motivación residían en brindar asistencia y protección a la fauna que habitaba en ese entorno natural. Los guardabosques, conscientes de la urgencia de la situación y comprometidos con el bienestar del elefante, se lanzaron de inmediato a la tarea de liberar al joven paquidermo. Con determinación, probaron diversas estrategias, desplegando su conocimiento y experiencia en el cuidado de la fauna. A pesar de su arduo trabajo y valiosos esfuerzos, la liberación del elefante parecía una meta esquiva que se les resistía, y la desesperación comenzaba a cernirse sobre ellos. En ese momento crítico, cuando los guardianes de la vida silvestre empezaban a ceder ante el peso abrumador de la situación, el pequeño elefante, como si hubiera encontrado una reserva de fuerza interna, logró liberarse. Este milagro asombró a todos los presentes, ya que la lucha incansable finalmente dio sus frutos. Los hombres habían conseguido despejar parcialmente el lodo resbaladizo, creando un pequeño camino de escape para el elefante, quien después de horas de lucha y adversidad, recuperó su libertad. A pesar de haber liberado al bebé elefante, aunque quedaba un problema sin resolver, ¿dónde se encontraba la manada? Los guardabosques comprendieron que no podían dejar al bebé solo mientras buscaba a su familia. La opción más segura era atarlo temporalmente mientras aprendían la búsqueda, evitando así que el bebé escapara o se convirtiera en una amenaza. A pesar del evidente descontento del pequeño elefante por encontrarse atado, su agotamiento tras la intensa lucha comenzó a hacerse patente. Gradualmente, el bebé elefante se dio cuenta de que ya no había más que pudiera hacer en ese momento y empezó a calmarse, aceptando su situación. Este fue un paso crucial en el proceso del rescate. Los guardabosques, conscientes de la necesidad de ganarse la confianza del bebé elefante, entendieron que la paciencia y la empatía eran esenciales. Tras soportar horas bajo el abrasador calor sudafricano, se dieron cuenta de que el pequeño elefante estaba deshidratado, una situación que requería atención inmediata. Uno de los guardabosques tomó un recipiente y lo llenó con agua fresca, sosteniéndolo cuidadosamente frente al elefante, ofreciéndole la oportunidad de aliviar su sed y recuperar su vitalidad. El elefante finalmente reaccionó a este gesto humanitario, sumergiendo su trompa en el agua y bebiendo con alegría, lo que marcó un importante paso hacia la recuperación de su bienestar. El elefante respondió de inmediato a la oferta del agua, hundiendo su larga trompa en el recipiente y bebiendo con avidez, como si supiera que este acto de generosidad representaba un rayo de esperanza en medio de su angustiosa situación. Esta aceptación por parte del elefante marcó el comienzo de una especie de tregua entre el bebé elefante y los guardabosques, que habían trabajado incansablemente para ayudarlo. Con el acceso al agua fresca, el pequeño elefante finalmente pudo comenzar a cuidar de sí mismo. Bebió de manera insaciable, saciando su sed y refrescándose con cada sorbo. Luego se volvió hacia la manguera, utilizándola para rociarse y limpiarse con el agua fresca, recuperando así
parte de su vitalidad después de su agotadora lucha. Con el estado de ánimo mejorado del elefante, uno de los guardabosques se acercó con cuidado al bebé elefante y examinó minuciosamente su cuerpo en búsqueda de cualquier posible lesión. Era una medida esencial para garantizar que el elefante estuviera a salvo después de un día tan extenuante y traumático. Afortunadamente, no encontraron lesiones ni heridas visibles en el cuerpo del elefante, lo que proporcionó un alivio inmenso en los guardabosques y confirmó que habían tenido éxito en proteger y rescatar al pequeño elefante. A medida que el día avanzaba, el bebé elefante mostraba signos de nerviosismos cada vez que sus orejas captaban algún sonido, reflejando claramente su anhelo de reunirse con su querida familia. Sorprendentemente, su deseo se hizo realidad, en un giro inesperado de los acontecimientos, ya que el siguiente sonido que llegó a sus oídos fue el distintivo llamado de su manada, que resonó en el aire cálido y africano. Los hombres también detectaron el sonido, aunque les resultaba difícil discernir su dirección exacta. Para sorpresa de todos los presentes, la manada había regresado al mismo abrevadero donde había comenzado la difícil situación. Un giro del destino que desencadenó un emotivo y asombroso reencuentro. Los elefantes, después de regresar al abrevadero, completaron su misión al recoger al bebé elefante. La pequeña cría, visiblemente emocionada y llena de alegría al divisar a su manada, dejó escapar un festivo trompeteo que resonó en el aire africano. El sonido alegre y jubiloso de la cría llenó el espacio, casi como una canción de bienvenida para su familia. Los guardabosques, confiados en la seguridad de su vehículo, observaron con un nudo en la garganta lo que se desarrollaba ante sus ojos. Sus corazones se llenaron de emoción y asombro al presenciar la emotiva reunión entre el bebé elefante y su familia. Era un momento mágico y lleno de significativo que subrayaba la importancia de la unidad y el amor en la comunidad de los elefantes. La cría de elefantes, ahora liberada y reunida con su manada, corrió jubilosamente hacia su familia. Los elefantes adultos, claramente emocionados, respondieron con una alegría igualmente intensa. Sus trompeteos resonaban como una sinfonía de felicidad y alivio que llenó el aire del santuario. Este emocionante y conmovedor momento marcó el clímax de una historia verdaderamente increíble. Una historia que mostraba la fuerza de los lazos familiares y la capacidad del ser humano para marcar la diferencia en la vida de los animales que comparten nuestro planeta. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte para ver más. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.